el público también, atento, les voy a pedir en un momento más que nos hagan preguntas. Bueno, vamos de inmediato con la primera pregunta del público. Exijo una explicación. Exijo una explicación. Y me acerco aquí, muchas gracias Nicolás Tapia que me entrega el micrófono para preguntarle al público. Entiendo que Kelly Coba quería hacer una pregunta. Póngase de pie, venga para acá. ¿Cómo estás? Muy bien, te entrego el micrófono, recíbemelo ahí. Después me lo devuelves y me lo van a cobrar. Ya, pregunta a nuestros 4 candidatos. Hola a todos, muy buenas noches. Yo soy de Venezuela. Llevo 5 años en Chile y en las últimas semanas he sentido de cerca la discriminación debido a los hechos de violencia donde se han visto involucrados algunos de mis compatriotas. Mi pregunta es, ¿qué plantean ustedes en materia de derechos a los migrantes? Muchas gracias. Muy bien, tema migrante que aparece entonces y tenemos de inmediato la respuesta. Diré cada uno 45 segundos. Por sorteo previo le corresponde partir respondiendo en 45 segundos al candidato Bruno Baranda. El problema de la migración, Kevin, es sumamente grave en Chile y debemos enfrentarlo desde diversas perspectivas, pero utilizando todas las herramientas. Y a mi juicio, diferenciando la migración regular y aquellas que viene con espíritu de trabajar y encontrar nuevos desafíos, felicidad para su familia y para ellos en lo personal, de aquella irregular o clandestina. Por de pronto, en las propuestas concretas, creo que tenemos que tener mayor control en nuestra frontera, registro biométrico de los que ingresan, de suerte tal de que podamos hacerle seguimiento, mayor coordinación con los gobiernos vecinos, de suerte tal de que tengamos más información también al momento de entrar. Expulsar rápida y administrativamente a aquellos que están clandestinos o irregulares, porque precisamente perjudican, deterioran el resto de los extranjeros que vienen a trabajar a Chile. Muchas gracias, Bruno. Sus primeros 45 segundos. Tienen ahí en todo caso en todas las pantallas los tiempos para que se vayan ajustando también al debate. Le corresponde ahora 45 segundos por sorteo a Andrés Sepúlveda. Bueno, efectivamente los derechos de los migrantes es un tema que hay que abordar en la próxima Constitución. En rigor, si vienen con una migración regular, no deberían tener derechos tan diferentes a los que tienen los chilenos, ¿ya? Y en eso no debería haber ningún problema. La situación que se presenta y que es de alguna forma la más compleja es con la migración irregular, que evidentemente si no se cumple con los requisitos deben ser expulsados, deben administrativamente, pero si tienen la posibilidad de insertarse e integrarse, ese es el deber de este país, de poder integrarlos adecuadamente. Para eso nosotros vamos a trabajar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Menos del tiempo incluso, respuesta concisa. Por sorteo, Macarena Bravo, 45 segundos. Muchas gracias, Kevin, por tu pregunta. Hoy día estamos viviendo una de las crisis migratorias más graves de la historia de Chile. Y hoy día tenemos que atender a eso. Los chilenos muchas veces también sienten que han perdido ciertas oportunidades por esta inmigración ilegal descontrolada. Y ese es el problema, la inmigración ilegal descontrolada, y tenemos que abordar esa situación en nuestro país. Cuando yo era niña, tenía miedo a caminar en la calle o que me atropellaran jugando. Hoy día las personas tienen miedo a que las secuestren, a que las violen o a encontrarse incluso en el basurero afuera de su casa con una cabeza humana. En esos blogs, en Maipú, es donde yo nací, en ese barrio yo viví y creo que eso tiene que cambiar y los chilenos merecemos vivir sin miedo. Perfecto, muchísimas gracias Macarena Bravo. Valeria Cárcamo ahora, 45 segundos. Sí, mira, yo entiendo que acá, y me quiero hacer responsable también de la pregunta que se hace, porque no están hablando sobre el tema de la frontera y quienes cometen delito. Acá me están hablando una persona que vivió discriminación. Y frente a eso lamento mucho que hayas vivido discriminación, a lo menos en nuestro país, ¿ya? Yo sí creo en un derecho, el derecho a emigrar, y esto reconocido también a nivel internacional. Y eso no te puede competir a ti, ¿cierto?, de las irresponsabilidades y irregularidades de otros compatriotas tuyos que vienen del otro país y que tú tengas que responder. Y eso es realmente lamentable. Yo por lo menos como constituyente me gustaría consagrar que en este país no se discrimine a nadie, y menos por el país de donde viene. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Valeria Cárcamo también con sus primeros 45 segundos. ¿Profundizamos en este tema? Interpelación. Tomás Mochati interpela a Andrés Sepúlveda y Bruno Baranda. Tomás. A ver, la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes cerrarían absolutamente la frontera? Bruno Baranda y Tomás. Bruno, ¿cerrarían absolutamente la frontera? Si es necesario hay que cerrar la frontera en un ¿Absolutamente? minutito. No, absolutamente, Tomás. ¿No? No. ¿Cerrarían absolutamente la frontera? Evidentemente que no. Lo que hay que evitar es que la frontera siga siendo líquida en el norte y que evitar que existan pasos irregulares. Y ¿Pero para cómo eso se evita eso? Las fuerzas policiales y las fuerzas armadas pueden Pero no lo han colaborar. podido hacer.
No, hay que hacerlo. ¿Pero Ese cómo? es el deber del Estado y tiene que fortalecer y entregar los instrumentos y las herramientas para que pueda hacer eso. O sea, sí cerrar absolutamente la frontera. No. He dicho solamente los pasos irregulares, las fronteras Bueno. normales y cualquier persona que pueda Bueno, ingresar pero por es que aeropuerto, a eso me aeropuerto. refiero, los pasos irregulares, porque por los otros no se puede pasar. Es que si es por los pasos irregulares, ¿Pasos sí. irregulares absolutamente? Los pasos irregulares hay que cerrarlos, obviamente, y tiene que haber mayor control de nuestras fronteras. No es posible que no lo haya. Entran las personas por Bolivia, cruzan toda Bolivia y entran a Chile. Así es. Y resulta que después Bolivia no acepta que los devuelvan. Deja que entren, pero no aceptan que los devuelven. ¿Qué harían con Bolivia? Impedir que entren en ese cruce si es que es posible y están nuestras Fuerzas Armadas, policías o carabineros presentes. ¿Usted es partidario de tomar represalias contra Bolivia? El Estado tiene que reaccionar frente al Estado boliviano. ¿Represalias contra Bolivia? ¿Represalia en qué sentido? Siempre los países Represalia económica, adoptan como propuso- represalias. Sí, claro. No, en ningún caso. Ninguna represalia. No. ¿Represalias contra Bolivia? Yo soy partidario de que haya reclamos internacionales, reclamos diplomáticos, pero habría que evaluar caso a caso si es que hay otro tipo de represalias. Constituye un atentado a la seguridad interior del país, a la seguridad interior del país. ¿La inmigración irregular? La inmigración, disculpe, Irregular. si constituye Un atentado a la seguridad interior del país. indudablemente, a la soberanía de por sí. La existencia de pasos O sea, irregulares y la ya migración el hecho irregular, que entre alguien en forma irregular O no- atenta contra la seguridad. indudablemente, porque no sabemos quiénes son los que entran. Pueden entrar delincuentes, pueden entrar espías, pueden entrar una serie de personas que hay que necesario empadronarlo. Indudable que es un problema ¿Es un de seguridad. atentado? No, ¿A yo la creo que no, seguridad yo creo No. que no, pero sí debiera ser constitutivo de un delito. ¿Es delito? ¿Debiera ser delito? La existencia de una persona irregular ¿El que entra comete delito? ¿Debería cometer delito? podría eventualmente ser Podría tipificado o como delito. debería. Actualmente no es delito. No, pero se aprobó que sea delito. Entonces sí, que sea delito. Se aprobó en el Congreso recién. Sí, sí. ¿Debería ser delito? ¿Están dispuestos a que las personas, los inmigrantes, queden en lugares provisorios? ¿Detenidos en lugares provisorios? Soy partidario que queden en lugares provisorios porque de otra forma invaden algunas ciudades y quedan en mucha vulnerabilidad también en lugares públicos en varias ciudades como lo estamos viviendo hoy día. No, ¿No? indudablemente que no. Centro de detención en ningún caso. ¿En ningún caso? En ningún caso. ¿Están dispuestos a que la detención de los inmigrantes se extienda de 48 horas a 5 días? Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre y acuerdo? cuando sea para efectos de empadronamiento. ¿Están dispuestos a que puedan ser registrados? Yo sí, debe ser Indudablemente toda registrados. persona que entra por pasos regulares es registrada. No es así. No, Hay un no proyecto- hay un personalmente, pero sí proyecto su de- equipaje. Sí No, su- pero ellos registrados. A ver qué traen. Eventualmente, ¿hay registros también en fronteras No. por pasos regulares? No. ¿Está No, equivocado? de hecho hay un proyecto de ley que se está discutiendo y la ministra del Interior es contraria a eso porque es discriminatorio con los chilenos. Deberían ser eventualmente registrados. Si hay antecedentes que dan cuenta de que pudiese estar, por ejemplo, contrabandeando algo, evidentemente que tienen que ser registrados. ¿Están de acuerdo con la ley o el instructivo Valencia? Quiero recordar lo que dijo el fiscal nacional, que dijo que todo imputado detenido, sea chileno o extranjero, que no tenga cédula de identidad, deberá pasar a control de detención y le van a pedir la detención preventiva. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo y me parece de perogrullo que no se haya aplicado antes. ¿Está de acuerdo? Siempre y cuando sea para conocer quién es la persona. El empadronamiento, una prisión preventiva en términos indefinidos por el solo hecho de no saber quién es, no debería estar permitido en Chile. Se presentó un recurso de protección en que se dice que se está limitando una libertad, la libertad individual de estas personas en forma arbitraria. ¿Está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo con el recurso. Lo tiene que resolver el Términos tribunal. ¿Está de generales, acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Bruno. Gracias, Andrés. Sí, Interpelación. Andrea Aristi, que interpela a Valeria Cárcamo y Macarena Bravo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Valeria Macarena. Comienzo con Macarena. Si vemos la franja de su sector o de su partido, se ha puesto mucho énfasis en el tema de la seguridad. En general todos lo han hecho, ¿no? Pero se habla de los problemas de delincuencia y criminalidad como si esto hubiese comenzado ayer o el año pasado. ¿No hay una autocrítica respecto a lo que hizo su sector cuando, por ejemplo, era parte del exgobierno de Sebastián Piñera? Porque si uno revisa las cifras, vemos que los problemas de inseguridad se agudizaron o al menos tuvieron dificultades importantes en ese periodo. Andrea, yo creo que acá las personas lo que están esperando es una solución, no quién tiene más o menos responsabilidad de los hechos de la crisis de seguridad que tenemos Es hoy que día. para buscar es soluciones evidente hay que la crisis de reconocer seguridad Macarena, no ha venido es que solo hay ahora. para buscar soluciones hay que reconocer ciertos diagnósticos. Y por eso me parece importante que quienes hoy día levantan la bandera de la seguridad
digan por qué entonces no resolvieron el problema antes. Parece que no es tan fácil. Sí, los republicanos no hemos llegado todavía al gobierno. Lo así entiendo, que pero fueron sí parte en creo algún que momento, porque no existían como partido, por supuesto, pero sí políticamente creo que acá del hoy día ex gobierno no podemos presidente perder Piñera. tiempo buscando las responsabilidades. Hoy día quienes están gobernando es el presidente Gabriel Boric y él es el líder que tiene que gestionar esta crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Las personas no están esperando culpables, sino que se lidere y que se resuelva y le den la oportunidad de vivir sin miedo en su Y en país. ese sentido, más allá del discurso y la retórica, ¿qué se puede establecer desde el punto de vista constitucional para ayudar a eso? Primero, es muy importante que desde la Constitución se garantice el derecho a vivir sin miedo de todos los chilenos, que es en concreto el derecho a la seguridad, porque el primer deber del Estado es que nosotros podamos vivir seguros. No sacamos nada con tener distintos derechos sociales, nuestros derechos fundamentales, libertades, si no podemos vivir sin miedo. Por lo tanto, creo que ese es un primer punto. Ahora, por otra parte, ¿habrá alguien que en no la está de seguridad acuerdo con también? eso? No, por supuesto. No sé Ya. si hay alguien que no esté de acuerdo, eso Por lo vamos eso. a ver en el debate constitucional. Más allá de eso, pero me yo parece creo ser que una también obviedad. es importante abordar el tema de la inmigración ilegal descontrolada en nuestro país. Y para eso hay que establecer normativas que puedan regular con mayor fuerza las fronteras de nuestro país. Y por otra parte, que esté en el rango constitucional también la expulsión de aquellos inmigrantes ilegales que vienen a delinquir a nuestro país. Voy a ir con con Valeria. Valeria, ¿el problema de la inseguridad es real o es de percepción? No es real. Ya, lo pregunto porque durante muchos años desde parte de la izquierda, de la centroizquierda, se decía que había solamente una percepción de inseguridad, porque en realidad el problema no era tan grave, ¿no? Y nos echaban la culpa a los medios de comunicación y a los matinales. ¿No hay ahí una responsabilidad de no haber asumido la gravedad del asunto cuando correspondía? Bueno, mira, yo creo que primeramente siempre se tuvo que hacer cargo del problema de seguridad, independiente de cuál sea la encuesta, si existía inseguridad o no. Teníamos que hacernos responsables igual. O sea, sí de la fue un problema de su sector de no haber asumido la gravedad del Definitivamente, asunto. sí, eso yo creo que igual nosotros no siempre tenemos la razón, espero un poquito bajar esas expectativas que nosotros tenemos la razón en todas las materias que hablamos. ¿Cuánto pesa eso en lo que está pasando ahora? ¿Cómo, disculpa? ¿Cuánto pesa eso de no haber asumido la gravedad del asunto en lo que estamos viendo ahora? Yo creo que ahora la forma en la que pesa es que estando, por ejemplo, en el gobierno, lo digo por mi sector, ¿cierto?, que estamos gobernando, es que tenemos que hacer la inyección de recursos y también hacernos responsables respecto a las políticas que nosotros mismos implementamos. Y eso tú lo puedes llevar de manera transversal, que hoy en día estamos, ¿cierto?, presionando un poco al Congreso Nacional y decir, oye, estas son materias de urgencia, y ahí los partidos políticos dicen, oye, pero ustedes en su periodo, y ahí, ¿qué es lo que pasa con eso? No se genera la conversación y Y el desde diálogo. el punto de vista constitucional, la misma pregunta que le hacía Macarena, ¿cómo lo establecemos? ¿O qué se puede establecer? Si es que se puede establecer algo que pueda ayudar Sí, en el fondo mira, a lo enfrentar el primero problema. en una consagración constitucional, y creo que también la propuesta anterior lo había mencionado, el artículo 53, sobre tener una seguridad, y hablamos de un país en donde nos sintamos seguros también, pero dice donde estamos libres de violencia, y esto tiene que ver político, económico, cierto, social, porque acá no solamente yo me puedo hacer cargo como constituyente, por supuesto, en la violencia que pasa en las calles, los armamentos, cierto, sino que me tengo que hacer a cargo de la corrupción en nuestro país, cierto, Sí, la materia es bastante legislativa, amplio. pero yo lo digo solamente porque efectivamente eso también tiene que ver con temas de ¿Qué seguridad. pasa con carabineros, las policías, las Fuerzas Armadas en el texto constitucional? ¿Cómo lo No, eso incorporamos? va, no, eso va, porque están los 12 puntos de acuerdo de los partidos políticos. Yo, incluso mi percepción personal, acá tengo que respetar la mayoría. Perfecto, Muy gracias. bien. Muchas gracias. Gracias, Andrea. A ver, ¿y tenemos fuego cruzado antes o no, mi querida Lorena? Sí, vamos a fuego cruzado. Fuego cruzado. Me estaba saltando esta parte que venía tan preparado. ¿Es migrar un derecho humano? No creo que sea un derecho humano. Déjame ahí. ¿Es migrar un derecho humano? ¿Es migrar un derecho humano? Al libre tránsito, por supuesto que sí. Es migrar un Vale. derecho humano. ¿Por qué no? La único de los cuatro que piensa que no. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona es libre de poder transitar y escoger su residencia en el territorio del Estado de su preferencia. Yo soy partidario de que los derechos humanos tengan otra naturaleza y categoría. El concurrir a un país, entrar y salir es un derecho humano, pero, perdona, es un derecho,
no cabe duda, pero no de aquellos fundamentales garantizados por sobre otros derechos del propio país, como por ejemplo custodiar la soberanía. Pero no estamos haciendo comparativa de derechos. La pregunta es bien clarita. Si migrar es un derecho humano y según la Declaración Universal, sí. Ahora, tiene letra chica. Por supuesto que el migrante debe intentar regularizar su situación al país al que llega. Pero migrar es un derecho... Yo soy partidario que no, en la medida que haya por una... tanto, hay otra cosa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la migración irregular, por ejemplo, si fuese un derecho humano consagrado e inobjetable, pero no le ponga adjetivo calificativo, porque la migración es un derecho. No, pero es que si es irregular es otra cosa. Eso es lo que a lo que concluye la mayoría de los expertos. No, porque si fuese un derecho humano de aquellos derechos fundamentales, estaría por sobre la capacidad del Estado, a propósito de la soberanía y del control de su frontera, expulsar a aquellos que ingresan clandestina y irregularmente. Ya, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice algo completamente distinto a lo que usted acaba de plantear, pero Me lo está dejo... preguntando mi opinión, pues yo no, está bien, pero dicté usted... la Constitución. Está bien, pero declaración. una cosa es la Declaración Universal, digamos, que es reconocida por Chile. Déjeme hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué propuesta tiene el Partido Republicano concreta para incorporar en el texto constitucional en materia de seguridad? Porque todas las campañas que han hecho, todas hablan fundamentalmente de que quieren convertir a Chile en un país seguro. Dígame una propuesta que van a incorporar en el proyecto. Por supuesto. Primero, la garantía constitucional a la seguridad de todos los chilenos, que es un deber principal del Estado y eso tiene que estar en la Constitución para que podamos vivir sin miedo. Por otra parte, con la inmigración descontrolada que estamos viendo en nuestro país, la inmigración ilegal, es muy importante que establezcamos una normativa fuerte en el control de las fronteras y también en la expulsión de aquellos inmigrantes ilegales que vienen a delinquir y a dañar en nuestro país. ¿Es eso constitucionable? El derecho de seguridad social es constitucionable en la medida que se reconozca como derecho social y eso va a permitir estandarizar los servicios de seguridad, generar priorización de gasto, indudable. Y eso es algo que debe hacer la próxima elección, o sea, en la próxima elección y en la próxima constitución. Y déjeme decirle más, sin la seguridad pública no hay seguridad en el resto de los derechos. Perfecto. Valeria, déjame preguntarte, hay quienes están planteando que a lo mejor sería bueno revisar, por ejemplo, que algunos ciudadanos de otros países puedan ingresar derechamente con el carnet y sin visa, que a lo mejor deberíamos suspender esos planes hasta que podamos ordenar la situación en nuestro país. ¿Eres partidaria? Por ejemplo, los colombianos pueden entrar a Chile sin necesidad de visa, solo con carnet. Entre otras cosas porque dicen, muchos entran con carnet falso. Claro, yo creo que hay que conocer un poco más la historia de nuestro país en un ámbito político y social. O sea, si hoy día estamos hablando de visas porque también se tomó una decisión, no voy a decir nombre, ¿para qué? Pero se tomó una decisión política, ¿cierto?, de gobierno para incorporar las visas, ¿cierto?, de esta migración. Pero ¿qué pasa con eso? Que pero independiente... este sistema es anterior a la visa de responsabilidad democrática. Claro. Que los colombianos puedan ingresar a Chile con carnet no es del gobierno del presidente Piñera. Respecto a lo que mencionaba, ¿cierto?, de la historia, posicionándonos ahora en la actualidad, ¿cómo nos ha funcionado? Esa es la gran pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos más en fortalecimiento de la regularización. Por tanto, tu pregunta en específico, efectivamente sí caería en el tema de la visa y analizarlo completamente para ver las estadísticas actuales de cómo esto ha funcionado, pero también cómo nos ha afectado y hacerlo de manera responsablemente. ¿Alguien suspendería, al menos por un tiempo, la posibilidad de que puedan ingresar solo con carnet, con la posibilidad de que ese carnet sea falso y que los que ingresen a Chile lo hagan a través de una visa? No suspendería. Lo importante es tomar medidas para que ello no ocurra. Para los controles, para la revisión de los antecedentes y evitar que estos documentos puedan ser duplicados. Perfecto. Ya, me queda más fuego cruzado, pero tengo preguntas del público también. Exijo una explicación. Y me vengo hasta la pantalla de la zona norte, desde, centro norte, no La Serena. Ahí están, me gusta eso que saluden, ahí están todos entusiasmados viendo el programa. Jennifer Flores había pedido por favor hacer una pregunta. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel y candidatos. En la franja del proceso constituyente anterior se prometió mejor educación y mejor salud. En la de ahora solo vemos promesas sobre seguridad. Mi duda es, ¿dónde quedaron los derechos sociales? Como por ejemplo las pensiones dignas. ¿Y qué proponen respecto a ellos? Pregunta, ya. Pregunta, parte, 45 segundos, Andrés Sepúlveda. Estimada, le tengo una buena noticia. Uno de los bordes constitucionales es precisamente de que se va a reconocer al país como un Estado social y democrático de derecho. Y esto significa que el Estado va a ser protagonista en la solución y satisfacción de ciertas necesidades sociales y también en la provisión de bienes y servicios públicos. Y eso es importante porque vamos a poder priorizar un catálogo de derechos fundamentales, los cuales, entre ellos, están precisamente los que garantizan el techo, el pan y el futuro. Salud, pensiones, educación, seguridad pública, entre otros derechos sociales que van a estar en este catálogo. Está en nuestro programa, nosotros lo estamos publicando en redes sociales, así que no hay ningún problema con eso.
va a haber sí o sí un Estado social con carne para avanzar en eso. Muchas gracias, Andrés. Macarena Bravo tiene 45 segundos para responderle también a Jennifer. Muchas gracias, Jennifer, por tu pregunta. Yo creo que es muy importante también que comprendamos que no va a haber derechos sociales si no tenemos algo fundamental, que es el derecho a la seguridad y que podamos vivir sin miedo. Podemos solucionar los problemas de los derechos sociales de todas maneras, pero también hay que ser transparente con las personas. Eso es lo que necesita la política, hablar con la verdad. Y la Constitución es un marco base para regular a las instituciones y los derechos sociales, en este caso que tú me estás preguntando, para resolver los problemas de hoy día, de la crisis de salud, de la crisis de inmigración ilegal y la crisis de seguridad, más la crisis económica, necesitamos que el gobierno tenga una capacidad de decisión, de voluntad y de valentía para afrontar también esos problemas y en la Constitución, por supuesto, consagrar el acceso a bienes y servicios básicos a todas las personas. Gracias, Macarena. Valeria Cárcamo, 45 segundos también. Sí. Empiezo. Jennifer, me encantó tu pregunta. Por fin estamos hablando de educación y salud, derechos sociales, ¿cierto? Yo, mira, te puedo comentar que fui dirigente estudiantil en la universidad y lo que más peleaba, por ejemplo, era en la problemática del CAE. Pagaba 350.000 pesos para poder matricularme y 3,5 millones, ¿cierto?, para pagar por año en la universidad. ¿Qué es lo que planteo yo? Y soy muy tajante con ese tema. La educación tiene que ser gratuita y de calidad y los únicos que tienen que garantizar esa educación es el Estado, no los privados, porque acá estamos hablando de un Estado social de derecho. También me preguntaste, por ejemplo, en la temática de salud, tenemos que acabar con el tema de la fila. Yo sé, me imagino que lo has visto y hayas escuchado este discurso constantemente, pero no hemos escrito esta Constitución. Yo el compromiso que tengo, ¿cierto?, es que el Estado sea el único que lo garantice y garantice los derechos sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Bruno Baranda, 45 segundos a partir de ahora. Muchas gracias, Jennifer. Yo también soy partidario de fortalecer los derechos sociales y entre ellos de vivienda, de educación, de una salud oportuna y de pensiones. Y después que haya una ley que establezca la aplicabilidad, la exigibilidad y el presupuesto para que se ejecute. En cuanto a las pensiones proveniente tal, soy partidario de que progresivamente vayan creciendo hasta que se nivelen al valor del ingreso mínimo mensual de 410.000 pesos hoy día. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Aristigui interpela a Bruno Baranda y Valeria Cárcamo. Exactamente, Bruno lo saluda ahora, buenas noches. Partió la semana, vamos a hablar de derechos sociales, pero quiero partir con el tema de la semana porque ya inmediatamente, una vez que se cumplió un año de que fue rechazado el proyecto de retiro de los fondos de pensiones, se presentan 6 proyectos más en el Congreso, ¿no? Y la pregunta es si es que realmente hay preocupación por resolver el tema de las pensiones o esta es una buena bandera de lucha para los distintos representantes de los sectores políticos. Quiero partir con Bruno. A mi juicio, Andrea, es una bandera de lucha y deteriora mucho no solo el sistema de pensiones, sino también nuestro progreso y desarrollo económico. ¿Y cómo se entiende, perdón, Bruno, que tenga un representante de Renovación Nacional como Eduardo Durán, que no solamente está a favor, sino que está presentando él un proyecto? Bueno, yo no lo entiendo, Andrea, ni lo comparto. Creo que va a deteriorar muchísimo la economía, va a deteriorar mucho la economía, va a afectar mucho la inflación y espero que no se apruebe ese proyecto, Andrea. Valeria, otra de las cosas de las que se arrepienten en el Frente Amplio. No, sí, me imagino que, a ver, las circunstancias son muy diferentes y como lo dijo inclusive en una entrevista que la vi un ratito, ¿cierto? Camila Vallejo mencionaba que en casos excepcionales hablemos de excepcionalidad. Pero el mismo presidente dijo que no se justificaba el tercer, el cuarto retiro. En el fondo, ¿se arrepiente de haber apoyado en algún momento retiros cuando no existía justificación para hacerlo? Cuando uno tiene, en este país, cuando uno tiene un gobierno en que no entiende que el Estado es el que tiene que garantizar, sustentar, ¿cierto?, la vida, y acá estoy hablando de poder tener plata para comprar el pan. Quiero ser lo más coloquial en este término, sí, entendemos, ¿cierto? Eso. El tema es de qué manera se resuelve, por eso le pregunto. Y en esa, yo podría ser inclusive ahora como candidata muy populista y decir, sí, vamos con el sector retiro, ¿cierto? Pero el que tiene que responder frente a esta solución, entendiendo de la situación actual de escribir una constitución, es el Estado. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, presentar de gobierno reformas tributarias, independiente de que se haya rechazado, pero aumentos de la PGU, ¿cierto? Llegar directamente a los bolsillos de las personas. Déjame ir directamente al tema de los derechos sociales. Bruno, usted que fue además ministro de Desarrollo Social, ¿qué pasa con la urgencia de los derechos sociales? Porque si uno revisa la franja de campaña, de lo único que se habla es de seguridad.
¿Usted está de acuerdo con avanzar en derechos sociales? Sí, Y se lo pregunto porque acá también tuvimos una representante de su sector que no le gustaba mucho el concepto de derechos sociales, no A mí estaba me de acuerdo en encanta. considerarlo. A mí me encanta, Andrea, y creo que es responsabilidad del Estado. Nosotros necesitamos tener un Estado robusto donde tiene que estar y extender la mano a aquellos que no tienen oportunidades o tienen vulnerabilidades o están próximos o es posible que caigan en una vulnerabilidad. O sea, mayor participación del Estado. Mayor participación del Estado, el Estado tiene que asumir con responsabilidad. Mire, nosotros tenemos un problema grave de ¿En responsabilidad qué del áreas Estado. exactamente? ¿Vivienda ¿Perdón? usted mencionaba? En vivienda en propiedad, en educación de un estándar de calidad que lo determine y lo fije enseguida una ley ¿En que pensiones? establezca el presupuesto. En pensiones, lo acabo de decir también, tiene que haber una pensión garantizada, universal, mínima. Pero hablemos de la participación del Estado en ese sistema de pensiones. Esa otra pregunta distinta. No, yo soy está partidario en absolutamente pensiones. asociado. Sí, pero yo soy partidario en pensiones. Lo que pasa es que ¿qué sistema entonces estamos proponiendo? Yo soy partidario en pensiones que haya cohabitación del proveedor privado y un proveedor público, que las personas tengan derecho a elegir y escoger con cuál de ellos quiere que se administre sus fondos y se deposite. Ya, no voy a profundizar en eso, pero quiero preguntarle a Valeria, ¿tiene sentido establecer una gran lista de derechos sociales en la Constitución que después no se van a poder garantizar? Yo creo que, mira, independiente de quién haya hecho campaña por tener este proceso anterior, ¿cierto? Y marcar uno, tenemos que ajustarnos a la realidad, obviamente, que vamos a tener que tener una constitución minimalista. ¿No Y estuvo esto- ajustada a la realidad del proceso anterior? ¿Quienes participaron de ese proceso se equivocaron en ese sentido? ¿De hacer un texto maximalista respecto a derechos sociales? Yo creo que al final del día la gente decidió y también esta campaña del rechazo donde nosotros perdimos en esta campaña, porque yo fui defensora del apruebo, también nos dio una lección de que una constitución maximalista no era lo que quería nuestro país. Y yo, para que se sepa, ¿cierto? Maximalista, minimalista, es que maximalista empiezas a definir todos los conceptos, plurinacional, tribunales indígenas, ¿cierto? Derecho social, cómo hacerlo, pero hoy en día, entendiendo que tenemos comisión de expertos designados, 50 constituyentes y solamente partidos políticos sin independientes, tenemos que llegar a un acuerdo base y responder la gran pregunta que es, ¿qué es lo que necesitan las personas para que básicamente puedan vivir y no sobrevivir en nuestro país? Gracias. Muchísimas gracias. Tomás Mochati es el que sigue. Interpelación. Tomás interpela a Macarena Bravo y Andrés Sepúlveda. Tomás. Macarena Andrés. Andrés, usted votó por un presidente de la República, un candidato que prometió terminar con la AFP. ¿Usted está convencido de eso? No, Tomás. O sea, en esa parte no estaba convencido, se convenció ahora. No. Yo voté primero en primera vuelta por Jasna Proboste Sí, pero y en segunda Bueno. vuelta apoyamos a Gabriel Boric. sí, lo que pasa es que está bien, el programa de Jasna Proboste era muy similar al de Gabriel Boric, así que en eso no hay mayor diferencia. En lo personal, con respecto a la AFP, yo creo que el Estado tiene que avanzar hacia un sistema mixto. Ya. O sea, ¿está de Hay que acuerdo con separar que siga existiendo la AFP? Esa es la pregunta. Yo creo que la administración de fondos para generar rentabilidad pueden hacerlo perfectamente privados. Otra cosa es quién paga y otra cosa es si hay o no hay solidaridad en el sistema. ¿Usted está de acuerdo con que siga la AFP? Yo estoy de acuerdo con que los chilenos tengan la libertad de poder elegir quién administra sus fondos, que los puedan heredar, que los puedan Ya, y está- ser dueños de su ahorro. O sea, ¿está de acuerdo con que siga la AFP? ¿Sí? ¿Están de acuerdo Estoy con las rentabilidades que han obtenido la AFP? ¿En qué sentido? ¿De que se generen rentabilidades por No, las administrar fondos? que han tenido son rentabilidades enormes. Son obscenas en comparación a los resultados que han tenido y al incumplimiento de su promesa histórica. Porque ellos hace 40 años... ¿Qué haría con esa prometieron parte ya que pensiones las quiere dignas. mantener? ¿Cómo? No, yo estoy diciendo, el proyecto que existe y lo que nosotros estamos apoyando es generar un ente estatal que sea el que pague, pero que la administración perfectamente la Ya, pueda pero la hacer administración la eventualmente puede hacer un tercero. privado y va a cobrar. ¿Qué haría con esos Exacto, cobros como excesivos? ocurre en Noruega, perfecto. ¿Qué haría con los cobros excesivos? Con los cobros excesivos, devolverlos, si esto no tiene... No ¿Qué haría podemos usted con los, haber cobros, abuso. con los cobros excesivos por administración de la AFP? Yo no soy una defensora de la AFP, soy defensora de las personas y de su libertad de elegir. Y si hay alguna irregularidad con la AFP que no sea justa para las personas y que esté perjudicando su futuro y para su vejez, por supuesto que tiene que haber un mayor control de fiscalización. Va a haber una cotización por parte empresarial del 6%. Algunos dicen que ese 6% vaya a un fondo público y que sea de reparto y otros que vaya completamente a la cuenta individual. ¿Están de acuerdo por una u otra cosa? ¿Por cuál? Yo estoy convencido de que es necesario que ese 6% vaya para efectos de compensar y generar solidaridad intergeneracional e intergeneracional. Macarena.
Yo quiero que los chilenos seamos dueños de nuestro ahorro y podamos decidir. Y voy a insistir en ese punto porque para mí es muy importante la libertad de elección de las personas. Y creo que las personas tienen que tener la libertad de elegir quién administra sus ahorros, ser dueños de sus ahorros y poder heredarlos. Y en ese punto yo creo que la solución al problema de las pensiones no pasa por estatizarlo todo y porque tengamos un administrador estatal. Yo no quiero que el Estado pueda manipular mis ahorros previsionales. ¿Hay posibilidad de que el Estado, cuando administre, se politice la administración? Depende de quién va a ser el ente que va a ser encargado de la Pero administración. casi todos los entes están politizados. El Banco Central no está politizado. Bueno, pero siempre citan Y justamente de hecho, citan la excepción. No, es que no es la excepción. El Tribunal Constitucional está politizado. O sea, la verdad es que está casi todo politizado. No, porque El si estamos servicio de mirando el impuestos modelo de internos, Noruega, el servicio de en impuestos Noruega, internos está politizado. Pero escúcheme, si quien administra el fondo de pensiones en Noruega es precisamente el Banco Central, y ese es el gran proyecto. No, nadie ha dicho que el Banco Central administre. ¿En Noruega? No, Sí. acá. Ah, no, acá sí, No, es no. parte de la idea, de crear un ente que tenga las características similares. ¿Están dispuestos a aumentar la edad de jubilación? Se hizo ahora en Francia, se hizo en Italia hace algunos años. Son países que tienen esperanza de vida muy similar a la chilena. ¿Están dispuestos? Está claro que la esperanza de vida ha aumentado en los países y en el mundo y obviamente creo que hay que evaluar todas las medidas que puedan contribuir a que podamos Ya, pero- ahorrar más para nuestra ¿Pero vejez. están dispuestos sí o no? Yo creo que es algo que hay que evaluarlo. O sea, no Es lo que he hay pensado. que ver es que hay que ver si eso es efectivo para nuestro país o no. Pero Lo como- importante acá es que podamos resolver el tema de las pensiones. Hoy día un sistema de reparto Pero es que eso ha sido tiene- un sistema perdón, fracasado. eso tiene que es mucho- un sistema que perdona. va al revés. Macarena, eso tiene mucho que ver con el tema de las pensiones. La edad de jubilación. Sí, la edad de jubilación, las lagunas, la falta de cotizaciones, el con trabajo con informal. respecto a la son edad de muchos jubilación, ¿tiene factores. opinión o no? Entonces hay que evaluar toda ¿Tiene la opinión? situación. Yo creo que hay que seguir las instrucciones y las indicaciones que hizo la Comisión Bravo en su momento, O sea, por muy doloroso que sea. subir. Indicaba, entre otras cosas, el aumento de la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer la promesa incumplida por la AFP. Muchas gracias. Muchas gracias. Profundicemos en algunas cosas que quedan dando vuelta. Fuego cruzado. Valeria, del 6% de cotización adicional que se está planteando, ¿debería ser administrado por quién, a tu juicio? A ver, el 6%, pero esto lo hablas desde el sistema mixto, respecto a eso. Desde tu criterio, para entender No, cómo yo- piensas políticamente sobre este tema, más allá de que sea constitucional o no, finalmente más adelante. Claro, y mira, yo puedo... A ver, yo probablemente lo voy a aburrir porque siempre voy a decir el Estado, pero yo creo también el poder, ¿cierto? Que, mira, yo lo único que voy a hacer en esta Constitución es consagrar sobre el Estado, independiente del gobierno de turno, independiente del Parlamento, de los Perfecto. partidos Voy que a estén volver ahí. sobre eso entonces en un momento más Sí, porque no hay planteaste problema. algo que de alguna manera me genera un cierto ruido, pero ya voy a volver Ok, sobre eso. ok. ¿Quién debería administrar? ¿Deberíamos tener esas cuentas nacionales que propuso el proyecto original del gobierno? Yo creo que no, debiera ser de propiedad de cada trabajador ese 6% y el trabajador escoger quién va a administrar esos fondos. Perfecto. Voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Le convence el concepto de Estado social y democrático de derecho? No. ¿Y cómo se postula a consejera constitucional si es una de las bases constitucionales? Está entre las 12 bases. Define que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Sí, los bordes establecen eso, pero lo que podemos hacer los consejeros es estar ahí para ver cómo se va a interpretar ese Estado social democrático de derecho. O sea, Si se echa- va a interpretar echa la ley, echa de la la trampa. manera, no, porque hoy día está ese nombre en los bordes, pero la interpretación es una discusión que vamos a tener los consejeros electos después. Hay un anteproyecto, se van a presentar indicaciones y yo creo que lo que hoy día Chile necesita es un Estado presente y no ausente donde más se requiere, por ejemplo, en el control de la frontera, en el Ya, no, está terrorismo en bien, la pero, Araucanía. pero se me está yendo y a una una cosa colaboración que de la sociedad es civil. distinta. No, Sí. no le convence el concepto de Estado social No y me democrático. convence porque lo que conocemos del Estado Social Democrático de Derecho es lo que ha pasado en países, por ejemplo, como Venezuela, como Cuba, en donde hay un socialismo que ha quitado Hay la montones libertad de las Estado social y personas. democrático de derecho que no tienen nada que ver, están diametralmente opuestos incluso políticamente a los ejemplos que Bueno, me pero acaba de como se mencionar. ha entendido, en Latinoamérica es cuando el Estado quiere dirigir a la sociedad. Andrés, y yo no creo en eso. ¿Qué entiendes por Estado social y democrático de derecho? Primero que nada, no estoy de acuerdo con la trampa que está planteando de cambiarle el sentido a la palabra de todo lo que entienden Estado social y democrático de derecho, que es poner al Estado como protagonista en la satisfacción de ciertas necesidades sociales, en la provisión de ciertos bienes y servicios públicos. Eso es lo que transversalmente conoce el mundo del derecho como Estado social y democrático de derecho. Y eso ya hay un acuerdo político y hay que construir a partir de ese acuerdo político, porque de otra manera, como lo está planteando Macarena, es hacer obstruccionismo al proceso. Porque el Comité Técnico de Admisibilidad podría finalmente Indudablemente lo en árbitro. algún momento caer. Ahora, esto es lo interesante, porque de alguna manera aquí ustedes tienen una mirada diametralmente opuesta, pero
mortalmente parecidas, porque tú hablas de que el Estado, y si no me equivoco, debe ser la base, dame un segundo, el 6%, creo que es el número 5 de la base constitucional, que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y que resume básicamente que tiene la obligación de proveer ciertos derechos con la participación tanto del Estado como de privados. Y tú planteaste hace un momento, respondiendo a la Jennifer, que el Estado debe ser el que responda, el que tenga la garantía exclusiva en materia de salud, en materia de educación. Claro. Pero la base constitucional dice otra cosa, no se puede excluir a priori a los privados. A ver, el Estado social de derecho, y porque estamos comparando, ¿cierto?, con el Estado subsidiario donde no llega el Estado tiene que garantizarlo el privado. Esa es la primera base. Y el Estado social de derecho dice que el Estado es el único responsable de responder sobre la garantía de los derechos sociales consagrados. Pero empecemos por esa base. Distinto es quién lo provee. Pero no tiene ningún problema que el sistema privado se desenvuelva socialmente. Si en eso no hay problema. No, pero socialmente en la provisión de ese derecho. No, sí, a eso es lo que estoy apuntando, pero cuando hablamos de responsabilidad garantía y según los 12 puntos de acuerdo solamente el Estado, porque entiendo que los expertos están metiendo de alguna forma subsidiarios, especialmente en el tema de salud, pero yo voy efectivamente que es el Estado el único responsable de poder garantizar los derechos sociales. El Estado es el que lo tiene que garantizar, sí, pero con la participación de privados. Sí. Por lo tanto, no te opones a eso. Si están dentro de los 12 puntos... Ya, perfecto. Antes no que se vaya el tiempo, un segundito, señor director, me permite 30 segundos. ¿Qué entiendes tú por Estado social y democrático de derecho? Yo comparto lo que tú decías a propósito de la responsabilidad del Estado. Yo creo que el Estado tiene que ser responsable y tiene que actuar socialmente respecto de la comunidad y responderle y estar presente en aquellos espacios y lugares. Asumir un mínimo garantizado de pensión, un plan mínimo también de salud, una educación de calidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias también, muchas gracias ahí porque era necesario también tener la opinión de todos al respecto. Muchas gracias, Bruno. Sigamos con preguntas de la gente. Exijo una explicación. Y me vengo a la zona sur, Puerto Varas. Qué lindo que es Puerto Varas. Ahí están todos saludando muy bien a distintos sectores. Y entiendo que Jesús Sánchez tiene preguntas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, candidatos. La pandemia derivó en colapsos de centros asistenciales, aumentaron las listas de espera y la construcción de hospitales. Así es. Soy de Puerto Varas y no hemos visto avances con el hospital que se construirá. ¿Cómo la nueva Constitución podría garantizar un mejor sistema de salud para los ciudadanos? Mira, de alguna manera se cruza con lo que estábamos conversando recién. Tienen 45 segundos, le corresponde ahora esos 45 segundos. Macarena Bravo. Muchas gracias por tu pregunta desde Puerto Varas. Hoy día tenemos una crisis muy importante en la salud. De hecho, creo que es importante que trabajemos para consagrar el derecho a no morirse en la fila. Hoy día 1 de cada 4 chilenos se muere esperando en la fila una atención por especialidad o por cualquier otro motivo. Y creo que es importante que la Constitución garantice el acceso a una salud de calidad. Pero yo les voy a ser muy transparente. Hoy día el problema que tiene la salud no puede esperar a la discusión constitucional. Hoy día necesitamos la voluntad de los políticos para resolverlo. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque la Constitución no va a resolver todos los problemas y eso ya lo sabemos y es lo que nos prometieron con el fracasado texto del 4 de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias. 45 segundos, adelante. Valeria Cárcamo. Sí, mira... Excelente pregunta, te mando un saludo enorme y a toda mi familia que es de Calbuco, de la región de los lagos. Pero mira, yo creo que acá se soluciona primero con un solo tema, ¿cierto? ¿Por qué tú ves, por ejemplo, estas problemáticas actualmente? Esto significa porque la Constitución de 1980 no responde a las necesidades porque tampoco tiene la obligación de hacerlo. Inclusive recién escuchamos la palabra sobre el acceso. Hoy en día la Constitución dice el derecho al acceso a la salud. ¿Y qué significa eso? Estado subsidiario. Por tanto, ¿pueden entrar los privados? Sí, ellos también lo pueden garantizar. Por eso yo le voy a dar jugo todo el rato en el programa sobre el Estado, ¿cierto? Porque hoy en día para el Estado de Chile no es prioridad la salud, porque tiene que responder hasta donde pueda. Pero acá vamos a entrar también con los privados y ahí hay un conflicto de poder. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Bruno Baranda tiene también 45 segundos. Muchas gracias, Jesús. La salud decía, es una prioridad y voy a trabajar para que se consagre constitucionalmente el derecho a la salud oportuna. En mi opinión, los prestadores de salud pueden ser públicos o privados, sin embargo, tiene que haber un plan básico y único que sea garantizado por el Estado. Muy bien, gracias, Bruno. Andrés Sepúlveda también tiene 45 segundos a partir de ahora. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte la pregunta. La salud, efectivamente, ha costado mucho levantarla como una prioridad del Estado, precisamente, como
como han dicho algunos de los panelistas, es porque el Estado no tenía un deber protagónico en proveer una red de salud pública importante. Eso recién se pudo hacer hace más o menos 10 años, donde se prometieron 20-20-20, la construcción de distintos hospitales y una red asistencial importante a nivel país. En la próxima Constitución sí o sí hay que garantizar el derecho social a la salud, y eso implica, entre otras cosas, priorizar el gasto. Para los que no recuerdan, en la discusión del presupuesto fiscal del año pasado ni siquiera se alcanzó a cubrir el reajuste de lo que había generado la inflación. Y eso no puede ocurrir, pero una vez reconocido en la Constitución, la priorización de gastos que debe hacer el legislador implica necesariamente que a lo menos no puede haber retrocesos. Muchas gracias, Andrés. Ahí están cada uno de los candidatos respondiéndole a Jesús frente a esta pregunta en materia de salud. Profundicemos en ello. Interpelación. Tomás Mochati interpela en esta oportunidad a Andrés Sepúlveda y Bruno Baranda. Tomás. Andrés, ¿qué es el derecho a la salud? El derecho a la salud es el derecho que tienen todas las personas para acceder a servicios de salud. En eso pueden haber proveedores públicos o proveedores privados. El programa de gobierno sostenía solamente proveedores públicos. No, en ningún caso eliminaba las clínicas. No, lo que decía es que lo otro iba a ser un seguro complementario, adicional, y había que pagar de más. Ya, pero era un sistema proveedores, público. Tomás, esos no son los proveedores de salud. Esa es la forma en que se financia el sistema. Actualmente la ISAPRE es un sistema fraudulento importante. No querían sistema de ISAPRES con el 7%. Era otra cosa, todo el sistema público. Pero si las ISAPRES no son proveedores de salud. Bruno Baranda. Lo que quería el presidente Gabriel Boric era un sistema público absolutamente. ¿Estaba de acuerdo con eso? No, yo soy partidario de que coexista un sistema privado y público, es tremendamente importante, y a mi juicio además falta la creación de un ente público-privado también que coordine las prestaciones públicas y privadas para combatir, por ejemplo, y eliminar o bajar las listas de espera. ¿Debe estar en la Constitución el hecho de que sea provisión mixta? La provisión mixta de salud, sí, indudable. Los privados pueden perfectamente participar en la provisión de servicios de salud. Incluyendo los servicios básicos con el 7%. ¿Con el 7% sí? Sí. Ya, es que esta es toda una discusión en este momento en la comisión experta, por eso hago la pregunta. La comisión experta no quiere colocar eso en la Constitución. Es que digamos, el sector del oficialismo. Sí, es que una cosa es quien financia el sistema, y aquí nosotros tenemos esta dualidad de un sistema público, FONASA, y un sistema privado, que son la ISAPRE, y otra cosa es quiénes son los prestadores de los servicios de salud, que tenemos sistema público, hospitales, y sistema privado, que son clínicas. Esto se está discutiendo en la comisión experta. Hay que mantener en la Constitución, constitucionalizar el tema de las ISAPRE. A mi juicio, bueno, no sé si la ISAPRE, un ente privado que se llama ISAPRE o con otro nombre. Sí. Obviamente, a mi juicio sí. Ha fracasado el Estado, y hago esta pregunta por lo siguiente. El aumento del presupuesto del sistema público de salud ha sido espectacular. Creció un 44% en pocos años. Y sin embargo, los rendimientos fueron decrecientes y no hay ningún responsable. El Estado no ha fracasado, pero sí ha sido insuficiente. Perdón, doy alguna cifra. Entre 2006, digo el 2021 porque es antes de la pandemia, ¿no? Entre el 2016 y 2021 creció un 40,3% el presupuesto. La lista de espera por especialidad creció un 27,5%. El tiempo de espera un 74%. Las cirugías en cifras astronómicas aumentaron. Un fracaso absoluto, perdón. No, ha sido insuficiente. No, pero ¿cómo va a ser insuficiente aumentar en un 40%? ¿Qué país aumenta en un 40%? Pero ¿en qué en este momento se ha priorizado esos gastos? En infraestructura primero, porque lo que no habían eran hospitales, y lo primero que se hizo fue construir hospitales. Bruno Baranda, sí, no están así. La verdad es que se ha dicho mucho. Yo creo que el Estado, con esta u otra constitución, tiene siempre y ha tenido siempre el derecho y la responsabilidad más bien de participar en el sistema como proveedor de salud. De hecho, el 83% de nuestros pacientes está afiliado a FONASA. En consecuencia, no podemos sostener que la discusión y la problemática está única y exclusivamente en los prestadores privados en cuanto a la falta de dignidad, la falta de atención oportuna, y las listas de espera están en el sistema público de salud. Andrés, usted dice que falta construir hospitales. Los hospitales en los pabellones están vacíos en las tardes, los hospitales públicos. Está lleno de hospitales vacíos, no funcionan en las tardes. ¿Qué más hospitales en Chile? Primero que nada, faltan hospitales. No, pero si están vacíos los hospitales que hay en las tardes. O sea, los pabellones no los ocupa nadie. Una cosa es cómo se gestiona después los hospitales, pero la pregunta es si faltan unos hospitales o no faltan hospitales. Pero si los van a seguir gestionando más. Hospitales, faltan especialistas y faltan recursos. Ya, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué habría que hacer para gestionar bien los que hay? Nuevamente, reconocer el derecho social de la salud, y eso va a generar la priorización de gastos, estandarización de servicios y la garantía de no retroceso en el financiamiento de esos servicios de salud. Bruno Baranda, ¿qué se hace para que los hospitales sean ocupados eficientemente?
Bueno, a nivel constitucional creo yo que no hay norma, eso es más bien de políticas públicas y a nivel legal. Sin embargo, debe existir, a juicio mío, en la medida que instalemos un derecho de acceso a la salud, debe existir una acción también por omisión que los ciudadanos a través de alguna entidad puedan ejercer de suerte tal de que esa autoridad que no cumple sea sancionada de alguna forma. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias, Tomás. Seguimos. Interpelación. Andrea Aristegui interpela en esta oportunidad a Valeria Cárcamo y Macarena Bravo. Andrea. Sí, las quiero llevar al concepto de la libertad de elección, de la libre elección, pero en materia de educación. Me parece interesante hablar de eso y quiero preguntarle a Macarena si la actual constitución, la que tenemos hasta ahora, usted estaba por mantenerla, ¿no? ¿Establece la libertad de enseñanza o en realidad establece la libertad de hacer negocios con la educación? Establece la libertad de enseñanza y la participación de la sociedad civil también en la educación. Porque lo que establece es la posibilidad de, o el derecho más bien, de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Yo creo que eso hoy es día, lo que dice hoy- el artículo 19 sí, de la yo Constitución. estuve en la educación pública y en la educación subvencionada y veo la realidad porque la viví. La educación pública es de mala calidad y tenemos que mejorar eso. La educación particular subvencionada, que buscaba eliminar este texto refundacional el 4 de septiembre, ha contribuido también a mejorar la calidad de la educación en algunos Chile. casos. En Y otros yo creo que ha es sido un fracaso importante también. que no dejemos el debate minimizado a quien gestiona la educación en Chile, Buen porque punto. lo que hoy Quiero día ir- los chilenos necesitan es una educación de calidad Quiero ir a y el eso. Estado ha fallado en eso. Macarena, hablando justamente de los contenidos de esa enseñanza, si los padres de estudiantes no desean educación sexual, ¿quién decide? ¿Hay un derecho preferente de los padres a establecer los contenidos de educación de sus hijos? Hay un derecho preferente de los padres, por supuesto, y tiene que ¿Siempre? ser así. En cualquier caso, En cualquier caso, tiene que estar primero el derecho de los padres a educar a sus hijos y a tomar decisiones también para la educación de sus hijos. Déjeme Yo soy lo mencionarle- que soy gracias a las decisiones que tomaron mis padres. déjeme mencionarle un caso. Los derechos de los padres superan todos los demás. Lo dijeron padres de una escuela de Florida en Estados Unidos recientemente, que expulsaron o pidieron, y se concretó expulsar a una profesora por mostrarles el David de Miguel Ángel, la obra de arte, porque consideraban que era pornografía. ¿Cómo se limita entonces ese derecho de los padres versus el derecho de los alumnos, de los niños, niñas y adolescentes a acceder a educación? Aquí estamos hablando de la educación sexual y el problema que tiene cuando se utiliza la ideología Por para eso, eso. Y yo ellos- creo que ellos la argumentaban educación que aquí- sexual es importante, pero se tiene que hacer de forma responsable ¿Qué y significa coordinada con eso? los padres. ¿Qué Si los signi- padres no están de acuerdo con ello, Macarena, ellos tienen ¿qué que tomar esa significa decisión. eso? Porque lo que usted piensa puede ser distinto a lo que piensa cualquiera de las personas que están acá. ¿Cómo limitar eso? Su mirada de la educación sexual Bueno, puede ser muy distinta a la de Por otras eso hay personas. contenidos mínimos en el Currículum Nacional de Educación. No es un tema que va a regular la Constitución. No, La no, no, Constitución entiendo va a que instalar no. como base que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos. Los contenidos los define otra institución y para eso los padres también tienen conocimiento del contenido que le van a enseñar a sus hijos. Perfecto. Había un proyecto de ley que proponían que era donde los padres no podían conocer el contenido de la educación sexual. Si va a haber educación sexual, que los padres conozcan y puedan decidir si quieren que Déjame su hijo preguntarle a reciba. Valeria qué piensa respecto a este mismo tema, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos? en Acá un tiene caso que como ser, este? acá en nuestro país algo que ha fallado, que tiene que ser toda la educación por igual. Oye, hoy día estamos en la educación pública. ¿Cuál es la realidad? La educación pública y la educación privada se enseñan otras cosas diferentes. Cuando hablamos, por Pero ejemplo... hablando de esos temas que quizás generan diferencias. Claro, lo que tú me Normalmente no hay hablaste, discusiones lo respecto que- a lo que se enseña en Sí, matemáticas. sí, pero sí, si Andrea. hablamos de educación sexual, por Sí, ejemplo. yo estoy completamente a favor de hablar de educación sexual. O sea, mira, imagínate ¿Y si que la hay- propuesta... ¿Y si hay una familia que no quiere? Si hay una familia que no le parece la Yo por manera eso en que se digo, aborda? hay educación base. ¿Y sabes por qué sabes por qué lo menciono? Porque hoy en día, por ejemplo, hay que hablar o hay que hacernos responsables, por ejemplo, como Estado, como país, de la deficiencia que tenemos por no tener educación sexual. Por Por eso, ejemplo, me en gustaría ese mencionarte, hoy en día quería hablar educación sexual. Por ejemplo, ¿qué es una persona trans? ¿Cómo se desenvuelven sus derechos? Hoy en día la expectativa de vida de una persona Valeria. trans son de 35 años y eso no se enseña. Podemos evitar el bullying, podemos En ese evitar el caso- acoso, el en abuso ese caso, sexual. aunque no quieran los padres, Por eso digo, la educación tiene que ser una sola como base. ¿qué libertad tienen padres y apoderados de establecimientos públicos que están capturados por la violencia en estos momentos? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué libertad tienen los padres y estudiantes de establecimientos públicos que están capturados por la violencia en estos días? ¿Qué libertad? Disculpa, pero ¿qué libertad de qué? De acceder a educación, evidentemente. Esa es la gran pregunta. ¿Existe hoy día libertad para acceder a educación?
¿No Por lo tienen? ejemplo, yo pienso que hoy día no existe la libertad de acceder a la educación. Por ejemplo, te lo voy a poner, disculpa por lo tiempo, pero es un tema muy interesante. Pero, Sí, por ejemplo, se si nos una fue el tiempo, persona, muy breve. hoy en día en Chile, el sueldo mínimo son 410.000 pesos, un arriendo te sale 300.000 pesos y un aumento, por ejemplo, 21% para las casas. ¿Tú crees que una madre que tiene 3 hijos Ya. tiene la libertad de elegir la educación donde Está quiere el poner a punto. sus hijos? Seguimos No, después en el gratuito. fuego cruzado con Sí. Juan Manuel. Perfecto. Dale nomás, pregúntame. Vamos. Fuego cruzado. Una de las bases constitucionales establece también el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. En la práctica, ¿cómo se materializa eso? ¿Qué significa el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos? Que lo dice una de las bases constitucionales de las 12, que es básicamente el marco, la regla del juego en la que se tiene que escribir el texto constitucional. Básicamente que el Estado no resuelva ni decida por nosotros, que nos habilite, que no sea una tómbola la que escoge a qué colegio o escuela va a ir tu hijo, sino que los padres puedan decidir a qué establecimiento educacional quieren llevarlo a propósito precisamente de su interés y decisión. ¿Lo interpretas de la misma manera, Andrés, también, que esa base constitucional dice que los padres tienen el derecho preferente de escoger la educación de sus hijos? ¿Lo interpretas como lo interpreta Bruno? O sea, yo entiendo que el derecho preferente en el actual proyecto que está armando, primero se va a ampliar, es el derecho preferente de las familias. Y en segundo lugar, dice relación a elegir los proyectos educativos. Eso es básicamente la esencialidad de ese derecho social. Perfecto. Vuelvo contigo, porque quedo con la idea ahí medio. ¿Cómo se interpreta entonces esa base constitucional para el objetivo que al menos tú te has trazado, que te gustaría incorporar en el texto constitucional? O sea, derecho a la educación en todas sus facetas. No, pero desde el punto de vista de que los padres tienen el derecho preferente a escoger Mira, la educación de sus sí, hijos. acá hay 12 puntos de acuerdo, pero de igual manera no cambio mi opinión sobre respecto a esos temas. Yo me voy a cuadrar, ¿cierto?, con lo que ya se acordó, pero de verdad yo sigo planteando la pregunta, ¿existe libertad en nuestro país para elegir la educación? Yo siempre quise estudiar, por ejemplo, en el colegio alemán, pero la matrícula en un colegio 300.000 pesos. Mi papá no tenía para pagar eso. Y por mucho de que yo quiera tener, por ejemplo, estar en las mejores universidades, en los mejores colegios, porque hoy en día, por ejemplo, puntajes PSU acceden a las mejores universidades, para los pobres en este país no existe la libertad de elección de la educación. Voy a volver sobre por qué alemán después, pero a ver si alcanzamos. Déjame preguntar, ¿cómo interpretas tú este derecho de los padres de escoger la educación de Mira, forma preferente? Yo veo que acá hay una diferencia bastante notable entre lo que ve Valeria y lo que veo yo. Valeria quiere un Estado protagonista de la educación y de todos los derechos sociales. Yo creo en la libertad de las personas y que las personas tienen que ser protagonistas. La persona siempre tiene que estar en el centro de la acción del Estado. Este texto constitucional, en su primer artículo, dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso le da protagonismo principal al Estado. Y yo creo que las personas tienen que tener la libertad de elegir. Ya, Yo pero estuve en la educación subvencionada. este es el texto de la convención pasada. Ya, lo vamos el a guardar, rechazado el lo vamos a 4 de dejar acá septiembre. porque ya se votó, sirve. lo rechazó la gente, entonces que me lo cite confunde No, al televidente. no lo sí, porque no confundo. estamos debatiendo No, sobre eso, no lo estamos confundo. debatiendo sobre lo que Estamos ustedes quieren. hablando, ahí dice Estado Social Democrático. Sí, pero de ahí derecho. en un texto que la Y gente ahora ya rechazó. siguen con la misma Pero, lógica. no, Entonces no lo estamos. ¿Es la misma lógica de lo que está en confundiendo. el texto, Valeria? No. No es la misma lógica. No. Ya, déjeme Los dos preguntarle. te dicen Estado Social Democrático de Derecho. Sí, pero Estado Social Democrático de Eso Derecho. también, en el primer artículo. Sí, pero no vas a juzgar. Eso significa Tú juzgas que gran todo el parte- texto no. rechazado en función de una Yo línea. creo que esas ideas van a seguir presentes en el debate. Pero sí, y los hay que bordes- alejarnos de esas ideas que buscan Los bordes refundar decir nuestro otra país. cosa. Tengo que preguntarles por esto, porque es salud también muy importante. Y cuando se discute sobre la participación de privados, hay ciertas áreas de la salud que no han quedado cubiertas ni por el Estado realmente, ni por los privados, como por ejemplo la salud mental. Chile tiene por cada 100.000 habitantes 9 suicidios. Por cada 100.000 habitantes tenemos 4,6 homicidios y discutimos más de homicidio que de la gente que se quita la vida en Chile. Acceder a un psiquiatra es prácticamente imposible, no lo cubre realmente el sistema de salud. Y deme un segundo, por favor, Lorena, y déjeme preguntarle esto, porque además adicionalmente la gente se automedica comprando los remedios que venden clandestinamente o en las ferias libres. Sí. Quiero 10 segundos, 15 segundos al menos de cada uno de ustedes, una reflexión sobre cómo debería la próxima propuesta constitucional corregir un problema como este. ¿Participen privados Sí. o participe el Estado? Porque debe estar considerado todas las patologías en un plan universal base. Y en segundo lugar, Juan Manuel, hay un déficit extraordinario en especialistas, en torno a los 9.500. Entre ellos, precisamente, psiquiatras en torno a los 1.500 se estima como déficit de profesionales para atender precisamente ¿Cómo lo esas corriges patologías. desde la Constitución?
reconocer un plan básico universal como derecho social, como derecho social, como dijeron. Andrés. Juan Manuel, cuando se esté conversando la Constitución se tiene que reconocer el derecho a la salud. Y cuando se discuta cuál es el contenido y qué se entiende por salud, debe entenderse en términos integrales. Y eso abarca no solamente los aspectos de la salud física, sino que también la salud mental. Valeria. La consagración directamente que tiene que ver con ese tema es, así te lo voy a escribir, el derecho a la salud física y mental. Hoy en día es lamentable, pero Chile es uno de los países con más alta de suicidio en nuestro país. El Neuroval, por ejemplo, que es un ansiolítico, te sale por sobre 26.000 pesos, Claro. tienes que comprar. Y nadie puede acceder a un psiquiatra, 71.000 pesos, 60.000 pesos, y encima te dicen, una vez al mes tiene que venir. Imposible. Y ayudemos, solamente algo muy pequeño. Hace poco se levantó lo que se llamaba Quédate.cl, Alberto Larraín lo levantó. ¿Por qué no lo hizo el Estado? Así es. Yo creo que aquí hay que volver a las personas. Hoy día las personas tienen miedo de estar en la fila y creo que es importante que resolvamos ese problema. Constitucionalmente tenemos que hablar de un sistema integrado de salud que permita la colaboración también del privado para solucionar. A las personas no les importa si es el privado o el público. Lo que quieren es una atención de calidad oportuna que pueda dar respuesta a sus necesidades. Y por último, Juan Manuel, también decirte, a mí no me van a venir con cuentos. Yo estuve en la fila. Fui usuaria de FONASA durante 25 años. Sé lo que es tener miedo a no tener una atención oportuna y eso es por parte de gestión del Estado. Muy bien, me tengo que ir a la pausa comercial, le voy a volver el texto constitucional que le quité, si es de ella, no era que... Vamos a la pausa, mientras tanto volvemos al tiro. Ahí está. Para no olvidar, no hay que olvidar